Espíritu Santo, palabra en acción, tu casa. Vamos a compartir el tema falsos cristos y falsos profetas. Falsos cristos y falsos profetas. La semana pasada, hace 8 días, compartí sobre Mateo 24, 1 al 14, donde los discípulos le preguntan a Jesús de cuándo sería la destrucción del templo, cuándo sería su venida y qué señales habría. Y Jesús dijo que había señales fuertes antes de su segunda venida. Y entonces, vea la primera señal que Jesús dijo que sus seguidores le pusieran demasiada atención. Y Mateo 24, 4 al 5 y el versículo 11 en la Valera 60 dice: respondiendo Jesús a la pregunta que le hacen los discípulos, les dijo: mirad que nadie dice os engañe, nadie, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y dice, y otra vez repite, y a muchos ¿qué? Engañarán. Y el versículo 11 dice: y muchos falsos profetas se levantarán, y otra vez la palabra ¿qué? Engañarán a muchos. Y vea como este no es un tema nuevo. Ezequiel capítulo 13 versículo 1 y el versículo 2 en la Valera 60. Dice el profeta: vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, profetiza contra los profetas de Israel que profetizan, y di a los que profetizan de su propio corazón: oíd la palabra de Jehová. Y ahí sigue el pasaje, si usted lo quiere leer en su casa, y la acusación es contra los profetas falsos. Entonces, la primer señal, escuche, la primera señal que el Señor nos está advirtiendo que sucederá antes de su segunda venida, es que es de vital importancia que nosotros le pongamos la atención debida, que habrá un total desenfreno, no solamente de la moral, de la ética, sino en lo religioso. Cristo estaba tan interesado y sigue interesado que sus discípulos, sus seguidores estén alertas, escuche, alertas a lo falso. El propósito de los falsos cristos y los falsos profetas vimos allí en 3 palabras: engañar. ¿A usted lo han engañado alguna vez? ¿Ah? ¿Sabe de quién es ese principio? ¿Ah? ¿De Satanás? Él es el engañador ¿qué? Y padre de la mentira. Y entonces está queriendo, antes de la segunda venida del Señor, trayendo Jesús una advertencia, que esto se alborotará más, el engaño, para la iglesia. Alguien, cuando uno habla de la tribulación, de la segunda venida, de los juicios, de la ira de Dios, ahora se ha levantado un nuevo nombre y dice que somos terroristas evangélicos, porque a la gente no les gusta escuchar algunas de estas cosas que son verdad en la palabra. ¿Y qué hacemos si están en la palabra? Hay que ponerles la debida atención. Y escuche esto: el propósito de levantar el diablo falsos cristos y falsos maestros y profetas es engañar al pueblo de Dios. El diablo no está interesado en engañar a los del mundo, porque a esos ya se los tiene entre la bolsa, ya los tiene engañados. El blanco somos los hijos de Dios, que nos quiere desenfocar
de lo verdadero. Y fíjese que lo tremendo es que los falsos cristos y los falsos profetas usan la palabra de Dios como escudo. Y lo tremendo es que se infiltran en la iglesia, o muchos están en la iglesia, que por dentro dice el Señor que son lobos rapaces vestidos de ovejas. En el Antiguo Testamento siempre había falsos profetas, como también había muy pocos verdaderos profetas. Y en esta era cristiana se agregan algo más para engañar a los escogidos, y es los falsos mesías, los falsos cristos. Solo para que tenga una idea, mis amados hermanos, de los falsos cristos que han aparecido en los últimos tiempos, porque siempre la iglesia ha luchado con esto desde que se fundó. Pero solamente para que vea usted los falsos cristos que se han levantado en el siglo XX y XXI, le voy a nombrar 5 o 6 nada más. Hay muchos más, pero usted tendría que hacer un trabajo de investigación, pero eso cuesta mucho. Fíjese que hay un cuate que se levantó, en Australia, que se llama John Miller. Este ha tenido por lo menos 20,000 seguidores. Fundó un movimiento, escuche, el nombre es bonito, el movimiento de la verdad divina. Está usando palabras del Señor. Su primer video tuvo 200,000 visitas y like. Y él se proclamó como la reencarnación de Cristo. En Brasil no solamente son buenos para el fútbol. Se levantó uno que se llama Álvaro Teis. Fíjese que este hombre dice que es la viva encarnación de Jesús. Dirige la orden suprema de la Santísima Trinidad. Se cree que tiene, incluyendo los medios de comunicación, 330,000 seguidores. Entonces, vea usted los falsos cristos. Siberia. En Siberia, Rusia, el norte de Rusia, se levanta uno que se llama Sergei, no puedo pronunciar el segundo apellido porque es un trabalenguas, pero el segundo es Torop. En 1990 fundó la iglesia que se llama del Último Testamento. Dice también que es la reencarnación de Cristo y tiene más de 5,000 seguidores. Yo he visto algunos videos donde en medio de la nieve ahí van las personas siguiéndolo. Él fundó una comunidad donde les dice a todos que renuncien a sus bienes y ahí lo están adorando como el Cristo. Y usan muchos pasajes de la palabra para engañar. Para no ir tan lejos, nuestro vecino México. Ahí hay un movimiento, una iglesia que se llama La Luz del Mundo. No sé si usted ha escuchado de esta iglesia. Su último líder, que creo que está preso todavía, Naasón Joaquín García. Escuche, parece, de verdad, parece que fueron una iglesia 100% evangélica. Parece. Vea la influencia que tuvo su padre, quien la fundó. Parece que se llamaba Samuel. Dice que tiene 15,000 templos en 58 países y tiene 5 millones de seguidores. Que se supone que de alguna forma ellos
conducen a la gente a Jesús. Pero las prédicas de Él son que Él es el dador de la salvación. Y fuera de Él no hay salvación. Fíjese que este hombre recibe una adoración muy disfrazada con honra, porque la gente le canta a él. Y por supuesto ya no me dio tiempo a pasarlo a mi tablet, pero le voy a contar de algunos de los cantos que le cantan a él. Dice: la luz que alumbra mi camino es él. Es un ángel santo y divino, un hombre por Dios elegido. Por su corazón limpio es Dios de gran amigo. Nuestro hermano Samuel, el papá del líder actual. Qué grande obra hizo Dios en mí, haber creído en Samuel Joaquín. Es Dios de Samuel Joaquín, pues el Señor lo eligió y hoy vive, dice, él en mí, o sea, del hombre. Vea, ungido de Dios, tu elección hoy vive en mi corazón. Y sigue, mejor, porque se puede usted aprender la letra y lo va a cantar, entonces mejor lo paro acá, ¿verdad? Pero vean, mis amados hermanos, y fíjese que la gente, los miembros, dice que ellos reciben un mandamiento, que lo amen con todo el corazón, con todas sus fuerzas y con toda su alma. Y cuando entra, le hacen una de las pompas más grandes. La gente llora al verlo y se pelean por tocarlo. Uno dice, ¿acaso no es tan real la profecía de Jesús? Que en los últimos tiempos se levantarán muchos, ¿qué? Falsos cristos. Y hoy lo estamos viviendo. Y yo no sé cuántos más hay, porque no he tratado de investigar. Puerto Rico, de allá se levantó uno que después se trasladó a Miami, que se llama José Luis de Jesús Miranda. Y este hombre, sus seguidores lo llamaron el Consolador, lo llamaron el Salvador, Dios Padre, y también les enseñó a que le dijeran papi, como nosotros le decimos Abba a nuestro Padre Celestial. Y la gente lo veneraba. Se dice que ha tenido o tenía 2 millones de seguidores. Creo que murió en el 2003. Fundó una iglesia, vea la iglesia que fundó. Se llama Creciendo en Gracia. Y dijo él algo que realmente lo pone a uno en qué pensar. Dijo él que en la cruz Cristo había derrotado a Satanás y al mal. Por tanto, Satanás y el mal ya no existían. Claro que Jesús derrotó en la cruz del Calvario y él exhibió públicamente que él era el Salvador y el Señor de señores. Claro, pero el diablo todavía está vivito y coleando. Sí, va a ser atado y después encarcelado. Va a ser atado 1000 años y después lanzado al infierno. Pero eso todavía le falta, ¿verdad? Y él dijo eso. Y así que no importaba cómo viviéramos. Él usó estas frases: salvos, siempre salvos. Mire, a los cristianos carnales, ¿cómo no les va a gustar? Los que tienen un pie en el mundo y un pie en el cristianismo, ¿cómo no les va a gustar de decir, vamos a vivir como sea y como salvos, siempre salvos? Llama la atención, ¿verdad? Por eso el montón de seguidores. Entonces, y de hecho, él iba a venir a Guatemala en el 2007 y se opusieron y no lo dejaron entrar. No lo dejaron entrar, no lo habían dejado entrar a Costa Rica y creo que a Honduras también. Así que vea, mis amados hermanos. Pero también, sin ofender a mis amigos católicos,
el Papa se hace llamar el sucesor de Cristo. El representante de Cristo acá en la tierra. Y recibe adoración. Recibe adoración. El patriarca ruso de la Iglesia Ortodoxa, igual. Bendijo cuando Rusia, bendijo al ejército cuando Rusia invadió Ucrania. Voy a bendecir yo a un gobierno que va a ir a matar a otras personas. Pero ahí está el montón de seguidores, en el nombre de Jesús. Bueno, el propósito de los falsos cristos, otra vez Jesús lo dijo, engañar. Engañar. Y lo que Jesús dijo se va a cumplir. Por eso nos da este mensaje de estar alertas a los falsos cristos y a los falsos profetas, maestros, apóstoles, pastores. Tal vez con ellos digamos, yo no voy a ser tan tonto y bobo de adorar a un hombre, ¿verdad? Uno piensa eso. Bueno, los falsos cristos, tal vez no tenemos tanto problema nosotros, pero ¿sabe con quién sí tenemos problema? Con los falsos profetas, maestros, porque se visten con piel de oveja, pero por dentro son lobos. Con ellos sí tenemos problemas, porque se disfrazan como ovejas. Y es que el diablo se disfraza como ángel, ¿qué? De luz. Entonces el problema no es exterior, sino es interior. Y es ahí donde nosotros debemos de tener cuidado. Dentro de la iglesia, no solo palabra en acción, espero que no haya uno así acá, ¿verdad? Sino dentro del pueblo evangélico. Hay también un movimiento que se ha popularizado mucho, yo no sé si lo ha escuchado usted, el movimiento mesiánico, de las iglesias mesiánicas, que están volviendo, dice, a las raíces hebraicas, a la iglesia. Y yo escuché a un rabino que aceptó a Jesús como su Señor y su Salvador. Él dijo, la iglesia evangélica ha cometido errores. Nosotros los judíos tenemos una cultura y también los gentiles la tienen. Pero nosotros a veces, la iglesia gentil ha cometido un problema. Y es que queremos la iglesia gentilizar a los judíos. Pero tampoco pueden los judíos judaizar a los gentiles. No sé si me agarra la onda. Porque en una ocasión dice que a uno de los judíos había reconocido a Jesús como su Señor y su Salvador, y lo invitaron a la iglesia y le dijeron bienvenido, ahora tú eres libre, y le pusieron su chuleta de carne de cerdo. Y él dijo, eso va en contra de mi cultura, y salió triste, decepcionado. Entonces él dijo, no podemos judaizar a los gentiles ni gentilizar a los judíos. Escuche, principios muy buenos de la cultura judía sí los podemos tomar. Excelentes principios. Bueno, pero eso es otra cosa, no me quiero meter más a Honduras. ¿Sabe qué otro problema estamos enfrentando hoy como iglesia? Tenemos el problema con la iglesia cibernética, porque muchos creen que ya no tenemos necesidad de congregarnos. Cuidadito. No, sencillamente podemos ver los cultos por televisión. Ya no necesitamos congregarnos. Mire, los judíos nos dejan a nosotros una gran lección. Ellos, cuando fue destruido su lugar de adoración, que fue el templo, ellos cuando fueron al exilio, ellos hicieron sinagogas
lugares donde siempre se reunían. Iban como familia. La iglesia en el tiempo del Imperio Romano siempre se reunían. No tenían un edificio tan lindo como el que nosotros tenemos, pero sí se reunían. La iglesia primitiva dice que se reunía en el templo y en las casas. No dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, y cuanto más aquel día se acerca. En la China se están reuniendo la iglesia en grupitos porque no pueden reunirse en grande como nosotros. En Rusia igual, pero ahí está la iglesia congregándose. Yo digo, si Dios me ha dado dones a mí y si no me congrego, ¿con quién los voy a poner en práctica? Los dones del Espíritu Santo son para ponerlos en práctica, ¿qué? Con nuestros hermanos. Y es para poner también con nuestros hermanos la prueba de la paciencia, porque la Biblia dice que nos soportemos los unos a los otros. ¿Usted solo? Bueno, tal vez ni usted mismo se soporta, pues, pero esa es otra cosa, ¿va? Pero ¿sabe dónde aprendemos a tener paciencia? Congregándonos con los hermanos. ¿O no? ¿Dónde van a ser útiles los dones espirituales? En la iglesia, congregándonos como hermanos. No estoy predicando terrorismo evangélico. Fíjese que porque la Biblia dice que en los postreros tiempos muchos, dice, tendrán comezón de oír. Entonces a nosotros, ¿verdad que siempre nos gustan las buenas noticias? Todos somos llamados a que nos hablen de éxito y de bendición. ¿Verdad que sí? ¿O no? Sí, a todos. Y por supuesto a mí me encanta escuchar de las bendiciones que yo puedo disfrutar estando en Cristo Jesús. Pero también no sé si usted disfruta cuando el Señor le jala las orejas. Cuando usted está caminando mal, cuando usted no es buen esposo y Dios le dice, ama a tu esposa como Cristo te amó a ti. Dice uno, ¿no? Pero si usted supiera con quién vivo, ¿para qué se casó con él? Ame. A veces solo nos gustan las buenas noticias del Evangelio. Y el Evangelio son buenas noticias. Sí, pero ¿sabe por qué abundan los falsos profetas y tienen tantos seguidores? Porque siempre profetizan cosas buenas para el pueblo. Yo no estoy en contra de que se profeticen cosas buenas, pero realmente hay que dar el consejo de Dios. Hay que aprender a ser exhortados, a que Dios nos discipline. ¿Por qué? Porque a nosotros nos cuesta buscar a Dios. Generalmente los falsos profetas y pastores, maestros, evangelistas, apóstoles, predican éxito y bendiciones. Ahí está la famosa teología del evangelio de la prosperidad. Yo escuché a alguien que decía, mire, usted no se junte con los pobres, porque ¿qué puede aprender de ellos? ¿Qué le pueden transmitir a usted? ¿Jesús hizo lo mismo? No. Entonces, en el Antiguo Testamento, uno ve que el rey Acab, no era profeta, el rey Acab era un rey malo, se había casado con una mujer perversa, que usaron todos los recursos del pueblo de Dios para pervertir a la nación y que se alejara de Dios. Y tenía a su servicio 400 profetas. 400 profetas para que le profetizaran solo éxitos. Y cuando él iba a ir a la guerra, se reunieron con Josafat y Josafat dijo, bueno, yo voy a ir contigo también, ¿verdad? Te voy a acompañar,
pero ¿habrá profetas acá? Sí, porque muchos de los profetas que él tenía, porque profetizaban, porque comían de la casa del rey, dice, solo le profetizaban éxito, victoria sobre las guerras. Pero ahora dijo Josafat, ¿y no hay profeta de Dios acá? Ah, sí, dijo acá, hay uno que se llama Micaías, pero ese hombre yo no lo puedo ver, lo aborrezco, porque nunca me dice cosas buenas. Solo me predica que me va a ir mal. Y lo mandaron a traer, y este hombre le trajo una palabra tremenda que después se cumplió, y no se lo leo porque es muy largo el pasaje de 2 Crónicas 18, usted lo puede leer. Y este hombre, como premio a dar un consejo de Dios, a dar una palabra de Dios al rey, el rey lo mandó a la cárcel a comer pan y agua. Ese fue el honor que tenía el profeta. Estaba recordando el profeta Ezequiel. Dios, para darle un mensaje a él en persona de lo que vendría para el pueblo de Israel, Ezequiel 24, le dice el Señor: te quitaré de un golpe a tu esposa, y por favor no te lamentes ni llores por ella. Solo suprime tu llanto. ¿Usted se imagina? Qué premio, ¿verdad? Para dar un mensaje a la nación. Entonces, escucha que hay 400 profetas que le están diciendo a Acab cosas buenas, que le va a ir bien, éxito, cuando su corazón se había desviado de Dios, y viene alguien a querer enderezar su camino, no lo acepta, y como resultado ahí le vino la cosecha después. Hermanos, el ser pastor, profeta, apóstol, no es más que un privilegio. No es un puesto de honor, aunque tal vez. Pero ¿sabe qué es más? Es una vida de sacrificio. Porque siempre, si uno predica la verdad, es que la verdad a veces duele. ¿Verdad? ¿O no? Usted creo que me está viendo como profeta, ya no como pastor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el verdadero profeta va a hablar conforme al corazón de Dios y va a querer agradar a Dios, y se va a olvidar un poco de agradar a la gente. Yo no sé por qué están tan calladitos hoy. Fíjese que, póngale atención a esto. La falsedad de ellos no viene por ausencia de poder, sino ellos tienen poder, sino que viene de una fuente extraña del poder que usan para hacer milagros. Escuche, lo repito. La falsedad de ellos no viene por ausencia de poder, sino de una fuente extraña de poder. Vea, los milagros son reales, pero escuche, no son calificados por Dios, ni son calificados por su palabra. Los falsos profetas tienen una habilidad extraordinaria para manipular los sentimientos y las emociones de las personas. Una vez un amigo de otra iglesia me dijo: fíjate que a mi iglesia trajeron a un evangelista, a un hombre, y él empezó a hablar de dinero, y él dijo, y de verdad nos convenció tanto, me dijo, que yo vacié mi billetera, todo lo eché, y como siguió predicando, mire, me empecé a registrar todas las bolsas, dice, donde tenía yo más plata para dar. Dice uno: oh, wow, cuidado.
Muestran también lo que tienen. Muchos exhiben sus carros, su colección de relojes que tienen, para decir, vean los siervos de Dios cómo son prosperados. Se conocen realmente por tres características tienen ellos. Se conocen por el orgullo, se conocen por la codicia y se conocen por la rebelión. Y esto nos lo dice el capítulo 1, que solo un capítulo tiene Judas 1:11. No es el Iscariote, porque ese se quitó la vida después de negar a Jesús y entregar a Jesús. Dice Judas 1:11. Viene hablando de los falsos profetas y maestros. Escuche, ay de ellos, dice, porque han seguido el camino de Caín. Vea, 3 caminos aquí. El camino de Caín 1. 2, se lanzaron, dice, por lucro en el error, dice, de Balaam, lucro. Y número 3 dice, y perecieron en la contradicción de Coré. Rebelión. Escuche, viene hablando de los falsos profetas. Fíjese que acá nos habla cuál fue el camino de Caín. Fue, ¿sabe qué? El orgullo. Porque él no aceptó la reprensión de Dios. Cuando le dijo, Caín, ¿dónde está tu hermano? Y le llamó la atención Dios antes que cometiera el asesinato de su hermano. Y él, orgulloso, prepotente, dijo no. Dice la codicia de Balaam. Balaam fue un profeta asalariado. Le pagaban para que profetizara. Y dice, muchos seguirán ese camino. Vea, mis amados hermanos, tengamos cuidado. Cuando hay ministros, y voy a hablar de cualquier ministro, ministros de alabanza, ministros de qué, que cobran. Yo digo, ¿cómo es posible? Yo no me puedo unir a uno de ellos si yo no tengo para la entrada. No puedo adorar a Dios entonces, si no tengo los 200 pesos para entrar. Bueno, entonces solamente con él puedo adorar a Dios. No. Dice la Escritura que nosotros adoramos a Dios en espíritu y en verdad. No es en este monte ni en el otro monte, sino que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Escuche, cuando un predicador famoso pone tarifas, yo escuché de un famoso que ya no dijo, necesito ofrenda, no dijo él, yo cobro $3,000 por honorarios. Pero usted me puede decir, a la pastora, entonces usted acá no tiene sueldo. No, yo tengo sueldo, sí, los pastores tienen sueldo, todos los que trabajamos tenemos sueldos, porque el obrero es digno de su salario. El que anuncia el evangelio, dice el Señor, que viva del evangelio, pero no dice que se enriquezca del evangelio. Esa es otra cosa. Dios nos va a sostener, claro. Si a mí vienen bendiciones, eso no es problema mío, porque no ando tras las bendiciones económicas. Si vienen, qué bueno, pero no voy a lucrar con ello. Coré dice que siguen el camino de Coré. Coré, ¿sabe qué hizo? Se rebeló en contra de la autoridad que Dios había establecido, que era Moisés y Aarón. Él quiso usurpar el sacerdocio y se levantó y dijo, no es posible esto. No solamente Dios habla por medio de estos hombres, también por nosotros pueden hablar. Y se le unieron otros 2, Abiram y ¿qué? No recuerdo quién, pero y después dice, y 250 más. Y Dios los citó un día al campamento ahí.
¿Y sabe qué? Por su rebelión dice que, ¿qué pasó con ellos? Se los tragó la tierra, y a los demás cayó ¿qué? Fuego, y fueron consumidos los otros 250. Hermanos, hay problemas a veces en la iglesia, porque hay líderes que se levantan y dicen: yo tengo un llamado de Dios, y dividen la iglesia. Yo no estoy en contra. Si usted tiene un llamado, hermanos, acá nosotros lo vamos a bendecir, lo vamos a orar, pero no se lleve las ovejas. Vaya, allá en el mundo está lleno de gente que no conoce a Jesús. Yo tengo un conocido que él se rebeló contra el pastor y dijo: no, yo no estoy de acuerdo con eso, y me largo y me voy de la iglesia. Y así que los que se quieran ir, ¿sabe? Durante como 13 años, más o menos así, se le ha dividido la iglesia a él 9 veces. Entonces yo digo: Señor, a veces dan ganas, sí. A veces uno no está de acuerdo con el pastor, sí. Sé que muchos no están de acuerdo conmigo, sí, está bien. Yo llevo 35 años de estar en Palabra en Acción, y tener ganas de quererme ir, las he tenido. Y en una ocasión muchos me dijeron: bueno, pastor, mire, podemos alquilar uno, y yo le doy esto, yo le doy el otro. Y yo dije: no, Señor. Si un día yo me voy de acá, me voy de una vez de Shela, donde no me aparezca. Bueno, yo no sé por qué estoy diciendo eso. Pero lo triste de todo esto, lo triste es de todo esto, de Israel y de la iglesia, es que no saben distinguir entre lo falso y lo verdadero. Escuche, Acab tenía 400 profetas y solamente había uno, Micaías ahí. Bueno, de plano había más, porque Elías dijo: Señor, yo estoy solo me he quedado. No, le dijo el Señor: yo tengo ahí 7,000, tengo un remanente que no han doblado sus rodillas ante Baal. No, hay cantidad de gente que él es fiel a Dios. Pero lo triste es que la iglesia no sabe distinguir entre lo verdadero y lo falso. ¿Por qué? Porque no le pone atención a este libro, a la palabra. Póngale atención a la palabra. No dé usted por sentado que es 100% todo lo que yo predico. Bueno, vaya, juzgue la iglesia como los hermanos de Berea. Vaya, investigue. Y a mí 2 veces me han llamado la atención. Una fue el pastor Rudy, que yo dije que cuando David cayó en pecado, dejó de adorar a Dios. Y yo dije esta expresión, y dije: Dios necesitaba la adoración de David. Y me dijo él: es que Dios no necesita la adoración de nosotros. Es cierto. No, entonces lo que yo quise decir, esa fue la intención de mi corazón, de decir que Dios extrañaba al dulce cantor de Israel, que después de que cayó en pecado, ya no adoraba a Dios como antes. Entonces, ¿qué hacía Dios como buen padre? Extrañar. Pero que necesitaba, ¿no? Pero fue una confusión de palabras. Otro día que yo prediqué sobre la mujer que derramó el perfume caro a los pies de Jesús, que se fue de metiche a la casa de Simón cuando Simón le preparó una cena a Jesús, pero él lo miraba como de tú a tú, somos maestros, ¿va? Y él ni le lavó los pies, ni le hizo ningún acto de cortesía, porque dijo: somos tú a tú. Entonces yo dije en esa ocasión, es que Simón solamente tenía un conocimiento histórico de Jesús, y esta mujer tenía una revelación interna de quién era Jesús, por eso le hizo este acto de adoración. Y alguien me corrigió y me dijo: no, Jesús siempre es histórico, porque si no, no lo leyéramos hoy en día. Entonces, ¿sabe cuál fue mi intención? Pero fue un juego de palabras. ¿Sabe cuál fue mi intención? De decir que Simón solamente tenía un conocimiento intelectual de Jesús, pero la mujer tenía una revelación en su espíritu y lo conocía a él en su corazón.
Entonces, cuando yo meta la pata, por favor, venga a corregirme con la palabra de Dios. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Me ayuda con eso? Porque yo no soy perfecto también. Amén. Para conocer lo verdadero y lo falso. Yo conocí a un pastor y de hecho fue fundador de Oasis de Esperanza en Costa Rica. No me recuerdo el nombre, solo el apellido. Lennox. Él era un morenito. Y él, antes de entrar al ministerio, trabajaba en el OIJ y tenía un puesto muy alto ahí en la organización. Y una vez en Costa Rica había una fiebre de muchos billetes de dólares falsos. Y entonces a él lo mandaron a Inglaterra para sacar un curso, cómo identificar lo verdadero y lo falso. Y dice que él pasó un mes, dice que solo viendo billetes verdaderos. Y él dijo, no hombre, o sea, aquí me trajeron a mí para identificar lo falso. Y hasta después de un mes le enseñaron un billete verdadero y falso. Y de ahí los revolvieron después, y él solamente sin verlos y tocarlos, él dijo, este es falso, este es verdadero, este es falso, es verdadero. No tenemos que profundizar nosotros tanto en conocer lo falso, sino conocer lo verdadero. Y aquí está en la bendita palabra del Señor. Escuche, la única defensa que tenemos nosotros, la única defensa para medir nosotros entre lo verdadero y lo falso es la bendita y eterna palabra de Dios. Primera Juan 4, 1 al 6, y solo de este texto yo hubiera querido sacar el mensaje. Dice, queridos hermanos, no crean a cualquiera que pretenda estar inspirado, que pretenda estar inspirado por el Espíritu. Si no, sométanlo a prueba, a ver si es que de Dios, porque han salido por el mundo muchos falsos profetas. En esto pueden discernir quién tiene el Espíritu de Dios. Todo profeta que reconoce que Jesucristo ha venido en cuerpo humano es de Dios. Y eso lo negaban en ese tiempo, pero no me meto a Honduras. Todo profeta que no reconoce a Jesús, dice, no es de Dios, sino del anticristo. Ustedes han oído que este viene en efecto, pero dice, ya está en el mundo. Ustedes, queridos hijos, son de Dios y han vencido a esos falsos profetas, porque el que está en ustedes es demasiado poderoso que el que está en el mundo. Así que no se pueden engañar, ¿verdad? Ellos son del mundo. Por eso hablan desde el punto de vista del mundo. Y el mundo dice que los escucha. Nosotros somos de Dios. Y todo el que conoce a Dios nos escucha. Pero el que no es de Dios no nos escucha. Así distinguimos entre el espíritu de la verdad y el espíritu del engaño. No nos tenemos que hacer tantas bolas, ¿verdad? Ahí está. Y otra versión dice, no creáis a todo espíritu, sino examinadlos. Examinadlos. Hermanos, es tan sutil el diablo que a veces hay predicadores que llaman mucho la atención y tienen miles de seguidores por sus chistes, su forma de ser, el carisma que tienen. Pero de repente usted se da cuenta, y si le pone atención, aquí hay una parte de engaño. De engaño. Hoy se lo digo porque tenemos acceso a todas las redes sociales. Y a veces jalamos de aquí, jalamos de allá, y tenemos una mezcolanza de doctrina que después no hayamos qué hacer. Hermanos, vayan a la palabra. Esta es la palabra inspirada por el Espíritu Santo. Y aquí usted encuentra toda la verdad. Y juzgue usted toda la verdad con la ayuda del Espíritu Santo y su palabra. Segunda Timoteo 3, 15 al 17. Dice,
y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Me encanta, todo esto, pero el centro de esto, me gusta el versículo 16. Hay una versión judía que se llama Kadosh y traduce este versículo de la siguiente manera. Nos pone más fácil para poder comprender 4 cosas importantes de lo que es la palabra de Dios. Dice, primero, es valiosa, dice, para enseñarnos ¿qué? La verdad. Número 2, dice, valiosa para convencernos de pecado. Yo no lo puedo convencer a usted. La palabra a través del Espíritu nos puede convencer de pecado. Número 3, para corregir, dice, los errores. ¿Para qué sirve el maquillaje, hermanas, en el rostro? ¿Ah? No, ¿para qué sirve? Dígame, alguien valiente. Bueno, ahí está una hermana valiente. Para corregir imperfecciones, dice, va. ¿Pero qué? Para que nos miremos más bonitas, dirán las hermanas, ¿verdad? Y número 4, dice, para entrenarnos a una vida justa. Vea, solo el versículo 16, sacamos 4 enseñanzas tan valiosas. Es valiosa para enseñar la verdad, para convencernos del pecado, para corregir los errores y para entrenarnos a vivir una vida justa. Conclusión. Un día me pregunta una hermana, ¿cómo es que unos ministros están viviendo en pecado y tienen muchos seguidores? Mire el respaldo de Dios. Ahora yo le hago una pregunta. Tener uno miles de seguidores, ¿eso significa que siempre tiene uno el respaldo de Dios? No. Porque miren, nuestros amados candidatos a la presidencia tienen muchos seguidores. ¿Son cristianos? Ellos no. ¿Estarán conduciendo al pueblo a la verdad? No sé. ¿Irán a conducir al pueblo a la mentira? No sé. Bueno, y vamos a hablar después de las elecciones, ¿verdad? Pero eso es otro lado. Pero la pregunta es interesante. ¿Por qué si yo estoy pastor viviendo en pecado y tengo una congregación grande, ¿cómo es posible que Dios lo respalde? No, si ya le hablé de los falsos cristos, que uno tiene 5 millones de seguidores en el mundo. Entonces, no precisamente la cantidad hace que nosotros creamos que tenemos el respaldo de Dios. Escuche, el éxito ministerial no es garantía para juzgar la relación que yo tengo con Dios. Lo triste es que yo como predicador no pueda haberme encontrado con Jesús, que pueda vivir mal, salvo, siempre salvo, y pueda conducir muchos al cielo y yo me voy al infierno. Mateo 7, 21 al 23. Se puede llevar, si me ayudan los hermanos del Ministerio de la Mano, se puede llevar a muchos a Cristo, viviendo yo una vida falsa, pues por la gracia de Dios, sí, porque algunos dicen que anuncian a Cristo por contención y no por otra cosa, pero de todas formas predican a Cristo. Vea, no todo el que me dice en el día de entregar cuentas, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor,
no profetizamos en tu nombre. Y sí profetizaron. En tu nombre echamos fuera demonios. ¿Cómo lo hicieron? No sé, pero lo hicieron. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿Cómo los hicieron? Con otra fuente de poder. Y entonces les declararé, dice el Rey de Reyes y Señor de Señores: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Yo no soy salvo por ser pastor. Yo soy salvo porque Dios me limpió de todos mis pecados. El ministerio no me va a llevar al cielo, ni me hace estar cerca de Dios. No. Es mi corazón que yo tenga como hijo. Yo soy un pecador arrepentido, que por gracia y misericordia de Dios estoy aquí, igual que usted. Pero que podamos hacer muchas cosas aparentemente no significa que un día nosotros vamos a ir al cielo. Yo dije, qué triste será que yo pueda llevar muchos al cielo y yo no entre. Qué triste. ¿Por qué no cierra sus ojos y adoramos un momento al Señor? Hoy yo quiero orar por algunas necesidades que usted traiga. Yo no sé cómo viene usted hoy, pero quizá mi tema no es ese, de que Dios suple nuestras necesidades, pero ese es el Dios que yo conocí. Que Dios no solamente me salvó, sino Él quiere acompañarme todo el resto de la vida que voy a pasar acá en la tierra, para que cuando me encuentre con Él, yo pueda disfrutar de la vida abundante. Tendremos tribulaciones, tendremos enfermedades, tendremos problemas económicos, tendremos, qué sé yo, una cantidad de problemas que los tiene el mundo, pero nosotros somos diferentes porque hemos confiado en el dador de la vida, hemos confiado en Jesús que pagó un precio por nosotros en la cruz. Y por eso podemos acudir a Él y decirle: Señor, aquí está mi corazón, aquí está mi necesidad, yo solo no la puedo llevar. Echa tu carga sobre Él, porque Él tiene cuidado de ti. Espíritu Santo, palabra en acción. Tu casa